Desde que comenzó a circular el rumor de que Georgian de Arrascaeta podría ponerse la camiseta esmeralda de León, la ciudad entera parece respirar diferente, como si cada rincón del Bajío estuviera esperando una confirmación que todavía no llega, pero que ya se siente en el aire, en las pláticas, en los sueños y en el corazón de cada aficionado de la Fiera que se atreve a imaginar al uruguayo caminando por el túnel del Nou Camp. No fue un chisme cualquiera lanzado en una mesa de café, fue más bien una chispa que encendió la ilusión colectiva, una frase repetida en redes sociales, grupos de WhatsApp y programas de análisis que poco a poco se transformó en pregunta constante, ¿y si de verdad Arrascaeta va a jugar en el León? ¿Y si por fin la Fiera recibe un 10 de talla mundial para comandar o medio campo esmeralda? Cuando uno se sienta a imaginar a Arrascaeta con la playera verde, las imágenes llegan solas, como una película que se proyecta en la mente del aficionado esmeralda, con o estadio León lleno, las banderas ondeando, los bombos marcando el ritmo y ese uruguayo creativo tirando paredes, metiendo pases filtrados y levantando la grada con cada toque de balón. En las calles de León, en los tianguis, en las barberías, en los puestos de tacos y en los camiones, el nombre de Arrascaeta empezó a sonar con una mezcla de incredulidad y esperanza, porque todo mundo sabe que no se trata de cualquier jugador, se trata de una estrella que ha brillado en Sudamérica y que, en la imaginación del hincha, podría convertir a la Fiera en protagonista continental. La afición esmeralda siempre ha sido soñadora pero exigente, y por eso este rumor no se toma a la ligera, porque cuando se fala de Arrascaeta se habla de un futbolista con visión, con pegada, con técnica fina, de esos que cambian partidos como UMS o toque y que puede marcar una época en un club si el proyecto deportivo lo arropa como se debe. En los programas de radio locales, algunos comentaristas se muestran cautos, repiten que es solo rumor, que hay que esperar, pero entre líneas se siente ese cosquilleo de ilusión, esa vocecita que dice que cuando el río suena, es porque algo trae, y que no sería descabellado pensar que León, con su historia reciente de éxito, esté buscando dar un golpe sobre la mesa con un fichaje de ese calibre. En redes sociales, los aficionados de León ya empezaron a jugar con montajes, a poner la cara de Arrascaeta sobre el cuerpo de ídolos esmeraldas, a imaginarlo al lado de figuras del presente, como si el acuerdo ya estuviera firmado, aunque todos sepan que, por ahora, solo se trata de una posibilidad que flota en el aire y alimenta la esperanza de una afición hambrienta de grandeza. Como aficionado de la Fiera, uno no puede evitar perderse en la fantasía de ver a Arrascaeta tomar la pelota en 3/4 de cancha, levantar la cabeza y filtrar ese pase milimétrico que rompe líneas, que deja al delantero mano a mano, que provoca el grito ahogado de la tribuna justo antes de que la red se sacuda y el rugido esmeralda explote en todo el Nou Camp. Hay quienes dicen que este tipo de rumores solo sirven para ilusionar en vano, pero la verdad es que el fútbol también se alimenta de sueños, y pensar en un jugador como Arrascaeta en León no es únicamente un capricho, es imaginar un salto de calidad, un mensaje directo a la liga y a o continente de que la Fiera quiere competir con los mejores. Los más románticos aseguran que hay historias que parecen escritas desde antes, y que quizá la ruta de Arrascaeta, tarde o temprano, tenía que cruzarse con el rugido de León, con esa afición fiel que empuja, canta, exige y abraza a los jugadores que se entregan, y que ya se sueña coreando el nombre del uruguayo en las noches mágicas del Bajío. En los grupos de la porra, los debates están encendidos, unos preguntan si de verdad el club puede traer a un jugador de ese nivel, otros recuerdan que León ha sorprendido antes con refuerzos importantes, y algunos se limitan a decir que, si la directiva está trabajando en silencio, la mejor postura es esperar, pero sin dejar de soñar, porque la ilusión también es parte de la identidad esmeralda. A nivel táctico, el solo ejercicio de imaginar a Arrascaeta en la pizarra es fascinante, porque se le visualiza como ese enganche libre detrás del 9, flotando entre líneas, recibiendo de espaldas, girando con clase y conectando con los extremos, dando pausa cuando hace falta y acelerando el juego cuando el partido lo pide. Justo el tipo de cerebro que muchas veces se ha extrañado en el medio campo. Hay quienes lo imaginan cobrando tiros libres al borde del área, poniendo la pelota donde el portero no alcanza, con la tribuna conteniendo el aliento antes del disparo, y luego desatando una fiesta interminable, con bengalas, tambores y abrazos entre desconocidos que se convierten en familia por 90 minutos gracias a un gol. El rumor, además, ha despertado una curiosa sensación de orgullo entre los seguidores de la Fiera, porque que se hable de León como posible destino de un jugador de talla internacional significa que el club se ha ganado un lugar en la conversación continental, que ya no es visto como un equipo más, sino como un proyecto serio, atractivo y con ambición de seguir creciendo. En los cafés futboleros de la ciudad, se han armado debates sobre la posible adaptación de Arrascaeta a la Liga MX, y muchos coinciden en que un jugador con su inteligencia y técnica no tardaría en entender el ritmo del torneo, los viajes, las canchas complicadas y los clásicos regionales, y que incluso podría convertirse rápidamente en uno de los grandes referentes del campeonato.
Los más veteranos de la grada recuerdan viejas épocas en las que soñar con fichajes de esta magnitud era casi impensable, cuando el club tenía preocupaciones más inmediatas, y por eso ahora, al escuchar el nombre de Arrascaeta junto al escudo esmeralda, sienten que todo el camino recorrido, los títulos, las lágrimas y las alegrías, han llevado a León a un punto en el que estos rumores tienen sentido. Entre la afición joven, la energía es distinta, más digital, más explosiva, porque todo se comparte, se comenta y se viraliza en cuestión de minutos, y la idea de ver a Arrascaeta en León ya generó hilos enormes en redes, listas de posibles alineaciones, videos editados con jugadas del uruguayo al ritmo de corridos, reggaetón y cánticos de la porra esmeralda. Algunos periodistas nacionales han mencionado, con prudencia, que León está rastreando mercados sudamericanos en busca de un refuerzo creativo, y aunque casi nadie se atreve a decir nombres, la imaginación del aficionado hace el resto, conectando pistas, armando teorías, construyendo una narrativa en la que el desenlace ideal es el anuncio oficial del fichaje. En las tiendas oficiales del club, hay vendedores que cuentan que los hinchas entran preguntando si ya hay una playera personalizada con el nombre de Arrascaeta, como si quisieran adelantarse al futuro y ser los primeros en portar ese dorsal imaginario, en una mezcla de superstición y deseo de que la profecía se cumpla. La idea de ver al uruguayo jugando en el Nou Camp también despierta preguntas sobre cómo se transformaría el estilo del equipo, porque muchos sueñan con un León aún más protagonista, dueño del balón, combinativo, capaz de asociarse en corto y en largo, de abrir defensas cerradas gracias a la visión y al toque sutil de un 10 clásico pero adaptado al fútbol moderno. Entre tanta ilusión, también hay lugar para la cautela, para ese aficionado que, con el corazón en la mano, dice que no quiere hacerse demasiadas expectativas por miedo a la desilusión, pero aún así se sorprende revisando las redes cada mañana, buscando alguna pista, una foto, una frase, algo que confirme que el sueño está más cerca de hacerse realidad. La rumorología, esa ciencia no escrita del fútbol, también ha generado historias paralelas, desde supuestas conversaciones en hoteles hasta reuniones discretas en aeropuertos, escenas que quizá jamás ocurrieron pero que, narradas con pasión, alimentan el mito. Añaden capítulos a esta novela de mercado que tiene a León como protagonista y a Arrascaeta como personaje central. Como aficionado de la Fiera, uno imagina incluso el primer día de Arrascaeta en León, la llegada al aeropuerto, los aficionados esperando con banderas, camisetas y pancartas, los gritos de Arrascaeta, hermano, ya eres mexicano, las fotos, los autógrafos y esa primera impresión del uruguayo al sentir el cariño de una hinchada que se entrega por completo a quienes respetan el escudo. El impacto mediático de un posible fichaje así no se quedaría solo en León, sino que se extendería a todo México y a Sudamérica, con programas debatiendo sobre la ambición de la Fiera, sobre la capacidad de la Liga MX para atraer talento de alto nivel, y sobre cómo este tipo de movimientos pueden elevar la vara competitiva del torneo. En el vestidor imaginario, muchos hinchas ya visualizan a Arrascaeta integrándose al grupo, haciendo bromas, aprendiendo modismos mexicanos, compartiendo asados con compañeros latinoamericanos y conectando con la esencia de un club que se caracteriza por su familia futbolera, por el compromiso y por una afición que no deja de alentar, ni en las buenas ni en las malas. Tácticamente, se discute si debería jugar como clásico enganche detrás del delantero, como interior adelantado en un medio campo de 3, o incluso partir desde la banda para meterse hacia el centro, aprovechando su pegada de media distancia, y cada hincha tiene su propia alineación ideal, su propia versión del León soñado con Arrascaeta como faro creativo. Las comparaciones con viejas leyendas esmeraldas surgen de inmediato, no para reemplazarlas, sino para imaginar una continuidad histórica, un nuevo capítulo de grandes camisetas 10 que han pasado por el club, y la idea de que el uruguayo pueda dejar su nombre grabado entre los ídolos se convierte en un motor extra para la ilusión. En las noches, mientras muchos intentan desconectarse del ruido diario, más de uno se descubre pensando en cómo sería escuchar al narrador gritando "Gol de Arrascaeta", y cómo ese sonido podría quedar atrapado en la memoria colectiva del aficionado, asociado a remontadas épicas, finales históricas o partidos en los que León reafirme su grandeza. Hay también quien se pregunta qué significaría este posible fichaje para las nuevas generaciones de aficionados, esos niños y niñas que hoy van al estadio con los ojos brillando, que se aprenden las alineaciones de memoria y que, si Arrascaeta llegara a León, tendrían un nuevo ídolo al cual imitar en las canchas de barrio, soñando con golazos en el Nou Camp. El rumor ha cruzado fronteras, y algunos seguidores de otros clubes reaccionan con sorpresa, preguntándose cómo León logró meterse en la conversación por un jugador tan cotizado, mientras que los Esmeraldas responden con orgullo, recordando que la Fiera ha demostrado en la última década que no teme competir con nadie, ni dentro ni fuera de la cancha. En el corazón de la ciudad, frente al estadio, hay quienes imaginan una futura presentación masiva, con el césped convertido en escenario, luces, música y miles de aficionados esperando que el uruguayo tome el micrófono, se ponga la playera y diga esas palabras mágicas que todo hincha quiere escuchar: estoy aquí para hacer historia con León. Más allá del espectáculo, el posible arribo de Arrascaeta se asocia con la idea de proyecto, de continuidad,
de un León que no se conforma con lo ya logrado y que busca seguir compitiendo por títulos, tanto en la liga local como en torneos internacionales, donde un jugador de su calibre podría marcar la diferencia en partidos cerrados y series a matar o morir. En algunas tertulias futboleras, se habla incluso de cómo este tipo de fichajes pueden inspirar a otros jugadores de élite a ver a León como destino atractivo, creando un efecto dominó que consolida al club como uno de los proyectos más seductores del continente, con un estilo claro y una afición que llena el estadio y se hace sentir en cada viaje. La narrativa del rumor también recuerda que, en el fútbol, nada está escrito hasta que se firma, y que las negociaciones pueden cambiar de rumbo en cuestión de horas, pero aún así el hincha Esmeralda se aferra a la posibilidad, porque sabe que negar la ilusión es negarle al fútbol una de sus esencias más hermosas, la capacidad de hacer soñar antes, durante y después de los 90 minutos. En la intimidad del aficionado, tal vez haya miedo a la decepción, pero también hay una certeza profunda de que, incluso si el fichaje no se concreta, el hecho de que el nombre de Arrascaeta se haya asociado con León ya dice mucho del camino recorrido por la fiera, de su crecimiento, de su respeto ganado en la cancha. Sin embargo, cada vez que aparece una nueva pista en redes, una frase de algún insider, una foto borrosa, un comentario en otro país, el corazón Esmeralda late un poco más rápido, como si la confirmación estuviera a la vuelta de la esquina. Y esa mezcla de ansiedad y esperanza se convierte en una montaña rusa emocional que solo el verdadero aficionado entiende. Los diseñadores de contenido, youtubers y creadores esmeraldas ya se frotan las manos, imaginando thumbnails, títulos, análisis tácticos y compilaciones de jugadas de Arrascaeta con un fondo verde esmeralda, confiando en que, si el rumor explota en realidad, tendrá material infinito para alimentar la pasión digital de la hinchada. En el plano sentimental, muchos hinchas ven en este posible fichaje una recompensa simbólica a años de apoyo, de viajes, de desveladas, de partidos bajo la lluvia y el sol, y piensan que tener a un jugador de esa calidad en el equipo del alma sería como un premio a su fidelidad, una manera de decirles que el club también quiere dar algo especial de vuelta. En las escuelas, en los recreos, ya hay niños discutiendo si Arrascaeta es mejor que otros cracks, y apuntando quiénes serían sus socios ideales en el campo, mientras se reparten equipos y simulan partidos en los que siempre aparece ese 10 imaginario, al que describen con regates, tiros y celebraciones que todavía no han sucedido, pero que viven ya en su fantasía. La directiva, en la mente del aficionado, se convierte en protagonista silenciosa de esta novela, en esos personajes que actúan detrás del telón, moviendo piezas, negociando, midiendo riesgos y beneficios, y el hincha, aunque no conozca los detalles, les atribuye un papel clave, esperando que estén a la altura del sueño que han despertado, aunque sea involuntariamente. Entre las diferentes versiones del rumor, unos hablan de llamadas, otros de ofertas formales, unos más de gustos expresados por el jugador, y aunque nada se pueda comprobar, el simple hecho de que todas estas historias giren alrededor de León coloca al club en un lugar privilegiado, como ese protagonista sobre el que todos quieren saber más. En los bares donde se juntan las peñas esmeraldas, ya se han hecho brindis simbólicos por el posible fichaje, levantando vasos y diciendo que, pase lo que pase, nadie podrá quitarles la emoción vivida durante estos días de especulación, porque, al final, eso también es parte de ser hincha, celebrar incluso las posibilidades, las pequeñas luces de esperanza que iluminan el calendario entre torneo y torneo. La figura de Arrascaeta, con su estilo elegante y su capacidad para aparecer en momentos clave, encaja perfectamente en la narrativa de un León que quiere seguir siendo protagonista, y el aficionado se atreve a imaginar noches de liguilla, partidos definitorios y goles que pasen en loop una y otra vez en la memoria colectiva del Esmeralda. Se dice también que un fichaje así podría ayudar a potenciar el nivel de los compañeros, porque un jugador de jerarquía obliga a todos a elevar su rendimiento, a concentrarse más, a entender mejor el juego, a moverse distinto, y esa idea de un León más fino, más preciso, más peligroso, alimenta todavía más el entusiasmo. Entre memes, discusiones serias y bromas, el rumor se ha instalado como tema central en la agenda del aficionado de la fiera, desplazando a otros temas y convirtiéndose en una especie de novela diaria, en la que cada nuevo capítulo son los pequeños datos que surgen, verdaderos o no, pero que se viven con intensidad total. Hay también espacio para la nostalgia, porque muchos recuerdan otros rumores del pasado que sí se hicieron realidad, fichajes que llegaron envueltos en dudas pero que terminaron escribiendo páginas gloriosas en el club, y ese recuerdo sirve como argumento para creer que esta vez, con Arrascaeta, la historia podría repetirse de forma aún más espectacular. El simple ejercicio de imaginar al uruguayo levantando un título con León, posando con el trofeo, abrazando a sus compañeros y recibiendo el cariño de la tribuna, es suficiente para que más de uno se emocione hasta las lágrimas, porque entiende que el fútbol no es solo resultados, es también imaginar futuros posibles y aferrarse a ellos con el corazón. En los días en que no hay partido, este rumor ha llenado el hueco que deja la ausencia de la pelota rodando, regalándole al hincha largas conversaciones, discusiones amistosas y momentos de evasión en medio de la rutina, lo cual demuestra que incluso las historias no confirmadas tienen el poder de conectar, de unir y de encender pasiones. Al mismo tiempo,
muchos aficionados reconocen que, si el fichaje no se concreta, seguirán ahí, alentando como siempre, porque su amor por el León no depende de un solo jugador, por más crack que sea, pero nadie les quita el derecho a soñar con verlo vestido de verde, aunque sea durante estas semanas de rumor intenso. Las pancartas imaginarias ya están escritas en la mente de los aficionados, con frases de bienvenida en español y en portugués, mensajes de cariño y compromisos eternos, como esos lienzos que adornan las gradas y que, de concretarse la llegada, seguramente se volverían realidad, colgando del cemento del Nou Camp como testigos de esta ilusión. En algunos rincones del estadio, los más supersticiosos podrían empezar a dejar pequeños rituales, usar la misma camiseta, sentarse en el mismo lugar, repetir pequeñas manías con la esperanza de que el universo conspire a favor del fichaje, porque en el fútbol, la fe y la superstición van de la mano con la pasión. El nombre de Arrascaeta, así, se ha convertido en una especie de mantra esmeralda, repetido una y otra vez, en voz alta o en silencio, como si cada mención sumara un pequeño ladrillo a la posibilidad de que todo se concrete, y el rumor, lejos de apagarse, sigue creciendo, alimentado por la esperanza y el amor por los colores. Aunque nadie pueda asegurar hoy si el uruguayo terminará firmando por León, lo cierto es que este rumor ya dejó huella en la afición, le recordó que el club está en un punto histórico en el que se le asocia con grandes nombres, y eso, por sí mismo, es una señal de que la fiera sigue rugiendo fuerte en el mapa futbolístico. Mientras tanto, el aficionado seguirá haciendo lo que mejor sabe hacer, soñar con la pelota, imaginar jugadas imposibles, proyectar futuros gloriosos y abrazar la esperanza de que, algún día, el altavoz del estadio anuncie el nombre de Georgian de Arrascaeta como jugador del Club León, y ese día, si llega, el rugido será tan fuerte que se escuchará mucho más allá del Bajío. Hasta que ese momento llegue, si es que llega, la historia de este rumor seguirá escribiéndose en las conversaciones, en los corazones y en las noches de la afición esmeralda, que no se cansa de repetir que, pase lo que pase, la fiera merece soñar en grande, y que imaginar a Arrascaeta jugando en el León es, hoy, uno de los sueños más bonitos que el fútbol le ha regalado. Les presentamos las últimas noticias de León. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.